tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, después de la sorpresa electoral de ayer, ¿qué desafíos más importantes tiene el equipo económico de aquí en más, ¿no? Ya con un dólar que ayer denunciaba, antes de la apertura formal en el día de hoy, a partir del dólar cripto, cierta tranquilización, ¿no? A ver, claramente la economía viene de varias semanas de mucha incertidumbre, o incluso para mucha gente certidumbre, de qué iba a pasar con el esquema cambiario a partir de hoy, lunes, post elecciones. Entonces, eso hizo que el mercado saliera a buscar protección. ¿Cuál era la protección? Básicamente vender los activos locales y salir a comprar dólares por cualquier evento que pudiera ocurrir esta semana. Y eso hizo que el viernes a última hora la economía estuviera súper dolarizada, digamos. Todo aquel que tenía alguna incertidumbre o incluso aquellos que pensaban que hoy iba a haber un cambio en el esquema cambiario, compraron dólares y la pregunta era, haber dado el nivel de dolarización del viernes pasado, ¿de dónde iban a salir los pesos de esta semana para pagar impuestos, pagar sueldos, pagar todo lo que hay que pagar en términos de peso? En el medio, el resultado electoral, claramente una noticia inesperada y positiva, por lo menos respecto a lo que venía pensando el mercado, hace que todo el que había vendido activos argentinos y comprado dólares para de alguna forma buscar protección, tiene que revertir esa posición. Entonces, ¿qué hace? Sale a vender los dólares. Esto genera una apreciación del peso y no solamente una apreciación del peso, sino que posiblemente en algún momento, o espero, aparezca el tesoro o alguien comprando dólares para no dejar que la apreciación pase a mayores. Y lo segundo, con esos pesos empieza a tomar de nuevo posición en activos locales, lo cual te hace subir el precio de bonos, acciones, y consecuentemente cuando te sube el precio de los bonos, te cae la tasa de interés y te baja el riesgo país. Entonces, diría, eso es lo de corto plazo. Ahora, respecto a las perspectivas, a ver, yo diría, acá había por lo menos tres momentos. Uno, el resultado electoral superado. Lo segundo, yo venía diciendo, el lunes 27 vamos a tener que ver qué hace el gobierno con ese resultado electoral. ¿Y qué hace el gobierno? Y bueno, tiene que sentarse a negociar, digamos. Yo creo que acá hay dos palabras claves para las próximas semanas, incluso los próximos 2 años, que son gestión y negociación. Digamos, el gobierno necesita, no el gobierno, Argentina necesita avanzar en reformas estructurales. Para ello se necesita el Congreso y dado que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, tiene que negociar. Ahora, el resultado electoral de ayer podría hacer que esa negociación le resulte más sencilla que si en la elección de ayer tenía un resultado más negativo el que terminó obteniendo el gobierno. Y Fernando, sí. el tercer momento, el 10 de diciembre, que es cómo los eventuales acuerdos que puedas lograr ahora en las próximas semanas, cómo se termina plasmando en el Congreso con la nueva conformación del Congreso. Fernando, se viene hablando hace tiempo, primero por un tema que atañe a nuestra señal, exportación de carne, mejorando con mejores precios para los productores. Sigue el tema retenciones con mucha incertidumbre, pero también se habla mucho en la economía a nivel nacional de que vaca muerta, que si Argentina va a exportar gas y que se hablan de números y de 30.000 millones de dólares y minería y no sé qué. ¿Todo eso son espejitos de colores o esta elección que hizo ayer el gobierno encamina algo de eso definitivamente para que sea real? A ver, Argentina, en grandes números, que nadie se ofenda, es monoexportador. Exportamos productos agropecuarios. Seguramente si hay alguien de economía del conocimiento me dirá, pero se exportaron 10.000 millones. Sí, pero en grandes números somos exportadores de temas agropecuarios, básicamente. Cuando uno dice, ¿dónde está el potencial de Argentina? Oil and gas, claramente. El tema minero, cobre, yo diría cobre y oro fundamentalmente, y el tema litio. ¿Son espejitos de colores? No, definitivamente no. Digamos, cuando uno ve el impacto que está teniendo Vaca Muerta, ya yo te diría, gran parte de la producción de gas y petróleo que está teniendo actualmente Argentina viene de producción no convencional de Vaca Muerta. Lo segundo,
Si uno ve la balanza comercial argentina, la balanza comercial energética era deficitaria y se volvió superavitaria, o sea que ya el sector energético te está generando oferta de divisa a lo largo del año. Y yo creo que ahí venés, obviamente no estás al máximo ni cerca del potencial que tienen estos sectores, pero lo que necesitas es que haya inversión en esos sectores. Si vos me decís, la elección de ayer dispara o ayuda en esa línea, podría ser desde el punto de vista de gobernabilidad del gobierno, pero yo creo que las reformas estructurales son mucho más para los sectores que ya existen en Argentina. ¿Cuáles son las reformas estructurales que creo yo necesarias? A ver, Argentina hace 15 años que no crea un puesto de trabajo formal. Claramente necesita una reforma laboral. Argentina tiene fundido el régimen previsional. Necesita una reforma previsional. Muchos colegas dicen, la presión impositiva en Argentina no es tan alta porque si te fijas la recaudación a PBI te da como el promedio. El problema es que si yo me fijo cuántos impuestos paga el que paga todos los impuestos, la presión impositiva es fenomenal. Y ahí necesitas bajar impuestos nacionales, provinciales y municipales. Todo el mundo mira al gobierno nacional, pero las provincias, por ejemplo, con ingresos brutos, o los municipios con tasa de sanidad y cosas por el estilo, bueno, la presión tributaria la hacen fenomenal. Y yo diría que por añadidura de todo lo anterior, la clave, y ahí sí pensando en vaca muerta, en cobre, en litio, todo esto, tiene que bajar el riesgo país. ¿Por qué baja el riesgo país? Porque el riesgo país es la tasa de descuento para cualquier proyecto que se haga en Argentina. Y si el riesgo país es de 1000 puntos, ningún proyecto es viable en Argentina. Entonces, necesitas bajar la tasa de descuento o el riesgo país para que la tasa de descuento sea más baja y proyectos que hoy no son viables en Argentina se vuelven viables, ¿no? Fernando, tengo una pregunta, dos preguntas en la última, agradeciéndote enormemente esta predisposición para charlar con Canal Rural. Primero, hablaste de riesgo país, tiene que ver con la tasa de interés, el sector productivo prácticamente carece de financiamiento. ¿Cuándo podría volver un financiamiento a tasas normales, racionales para poder crecer? Y se dice que cuando uno gana, como se ganó ayer por parte del oficialismo la elección, tiene posibilidad de hacer cambios más profundos. Se especulaba con una salida del esquema de bandas para el tipo de cambio. ¿Qué puede pasar con todo esto? Financiamiento y tipo de cambio con bandas como tenemos actualmente. Es buena la pregunta. A ver, lo primero, hay que entender la historia argentina. La historia argentina es un país con una volatilidad fenomenal, consecuencia de que siempre tuvimos déficit fiscal y el déficit fiscal se lo financia o emitiendo pesos y tenemos crisis de inflación o emitiendo deuda y tenemos crisis de deuda. Entonces, siempre el mecanismo de ajuste, ¿cuál fue? Estafar al ahorrista. Entonces, cuando uno dice, ¿cuándo vamos a tener crédito productivo o no productivo o hipotecario o el que fuere? Para eso necesitamos tener sistema financiero. Argentina tiene un ratio de crédito al sector privado a PBI de menos del 10%. Cualquier país de la región está arriba del 80%. Y uno dice, ¿por qué? Porque los argentinos de nuestro ahorro tenemos el 20% dentro de Argentina y el otro 80% lo tenemos en el colchón. El colchón en mi casa, el colchón en una caja de seguridad o el colchón en una cuenta del extranjero. Entonces uno dice, ¿y por qué? Y porque Argentina nos dedicamos siempre a estafar a la ahorrista. Entonces, ¿qué hace falta para que haya crédito productivo? Y yo te diría, lo primero que hace falta es tener una moneda, ganar la confianza. ¿Para qué? Para que haya depósitos. Cuando hay depósito hay capacidad prestable y cuando hay capacidad prestable existe la posibilidad de que haya crédito para inversión y o consumo. Ahora, si vos no tenés una moneda o el ahorrista está esperando que vos lo estafe, todo el tiempo vamos a seguir sacando plata del sistema financiero y no vamos a tener sistema financiero. Y ahí voy a tu segunda pregunta. Mucha gente dice el esquema de banda, hay que cambiar el esquema de banda. Y es curioso porque los denominados flotadores, uno le dice, ¿y qué hacemos un día como hoy? Con superávit fiscal, superávit externo y confianza si el tipo de cambio se aprecia. Y te dicen, no, no, apreciar no. Entonces, primera cosa,
no son tan flotadores, sino son flotadores unidireccionales. El tipo de cambio puede ir para un solo lado. El segundo punto, estamos diciendo, es cómo administrar la devaluación. Y cuando decimos cómo administrar la devaluación, yo digo, una vez más, vamos a estafar al ahorrista, porque esa es la idea de la devaluación. Al que tiene peso lo estafemos una vez más. Entonces tu pregunta, ¿cuándo vamos a tener crédito? Y si seguimos estafando al ahorrista, nunca vamos a tener crédito. El último punto, en los últimos 70 años, Argentina fue el segundo país que más depreció su moneda y seguimos hablando que hay que devaluar para lograr la competitividad. Y la verdad que en 70 años fuimos el segundo país que más devaluamos. El primer país que más devaluó en el mundo fue la República Democrática del Congo. Y tampoco es reconocida por su productividad. Entonces, pensar que una devaluación no va a resolver un problema es por lo menos no reconocer la historia argentina. ¿Qué hace falta acá? Avanzar con las reformas estructurales. Valoramos mucho tu participación en la mañana del lunes, Fernando, un placer realmente, gracias, ¿eh? No, por favor, a disposición. Muchas gracias por llamar. Saludos para todos.